A ver, ahí Jaime, te planteo, digamos, bajo las actuales condiciones que vive el país, en donde, si hablamos de cifras, se habla entre 25.000 y 30.000 desaparecidos, muertos por la violencia en lo que va de los últimos 3 años, alcanza una cifra que arriba de los 50, si no es que más. En fin, todo esto, primero, ¿la gente conoce lo que es la atención a víctimas o lo va conociendo? Empieza a haber una cultura en la sociedad que es una mala cosa, ¿no? Porque quiere decir que todos sabemos que nos está yendo mal y tienes a dónde ir, ¿no? Pero Claro. si así fuera, uno. Y dos, ¿cuántas solicitudes tienen como regularmente se han podido ir midiendo esto? Claro. Yo te diría en primer lugar que tienes toda la razón al decir que, por un lado, sería una mala señal que toda la gente conozca la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, pero por otro lado también es importante. Es decir, Sí, la Comisión Ejecutiva no debería existir. Claro, En realidad, porque no sí. debería haber ese número de víctimas, ni debería haber esa desatención histórica hacia las víctimas. Estamos tratando de compensar una ausencia del Estado de muchos años en la materia. Ahora, platicando yo hace poco tiempo con un defensor de derechos humanos de muchos años, del Serapaz, Sí. me decía que nosotros Miguel Álvarez. Miguel Álvarez, Sí, exactamente. intuyo. Me decía que nosotros deberíamos de ser, más que un foco, deberíamos de ser la causa que da la luz, deberíamos, ¿no?, de ser un transformador. Sí, claro. Y es verdad, es decir, la Comisión Ejecutiva no debe estar mucho en los medios, sino en ocasiones especiales, pero no debe estar mucho en los medios como hablando, sino trabajando, atendiendo, ¿no? Debe tener mucha facilidad para que los ciudadanos puedan acceder a sus servicios, y también es muy importante que las entidades federativas ya estén perfectamente armonizadas, porque nosotros en nuestra atención solo atendemos delitos y violaciones a derechos humanos del orden federal, pero la mayoría de los delitos, la inmensa mayoría de las violaciones a derechos humanos se cometen en las entidades federativas. Ahí tenemos un gran avance del año pasado que vine yo contigo a este año. Ya tenemos más o menos 21 entidades federativas que tienen su ley, algunas buenas, otras regulares, pero ya se están armonizando. Tenemos 7 u 8 comisiones ejecutivas en las entidades federativas funcionando. Ahí va caminando lentamente, no como debería ir avanzando para las víctimas de las entidades federativas. Muchas veces es el tema de los recursos. A las entidades federativas, a los estados, les da miedo crear una instancia así, primero porque tiene que generar, pues, burocracia, por decirlo de alguna manera, y luego un fondo de reparaciones. Dinero. Dinero que a veces dicen yo no cuento con él. Yo lo que les he comentado de cerca a los gobernadores y a los congresos locales es, ya tienen muchas veces sistemas de atención. No requieres generar burocracia, genera un sistema compacto, no caro, no con gran burocracia, sino muy efectivo, y sí crea un fondo que a lo mejor incluso se nutra de algunos recursos obtenidos, por ejemplo, de lo que se obtiene de la delincuencia, etcétera, y de ahí se puede ir nutriendo un fondo para que no se gaste de lo apretado que está. Pero hay que decirlo claramente, pensar que no hay dinero para las víctimas cuando la situación del país que hemos vivido en los últimos 20 años ha generado tantas víctimas es no entender que la gravedad del problema y cómo los ciudadanos se sienten afectados por este tipo de delitos y de violaciones.